Hola con todos, soy Viviana Izaguirre, bienvenidos a este en vivo. Hoy nos encontramos con Carol García como invitada, tu obstetra de confianza. Estamos muy agradecidos, Carol, de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista, ¿podrías presentarte a los espectadores? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Carol García, soy obstetra de profesión, por vocación y con mucha pasión. Me dedico a la prevención de los embarazos no planificados y de las infecciones de transmisión sexual a través de los medios de comunicación masiva y redes sociales. Ya vengo haciendo este tipo de trabajo desde las aulas con adolescentes y jóvenes en los diferentes colegios y universidades en el norte del país desde ya hace 4 años. Básicamente, pues es una labor a la cual verdaderamente me ha apasionado y actualmente me encuentro como obstetra asistencial en mi propio consultorio privado, tu obstetra de confianza, y aquí en la ciudad de Trujillo, a través del cual pues se atienden a los diferentes adolescentes y jóvenes aquí en la ciudad. Y bueno, básicamente también soy obstetra docente en lo que es el nivel preuniversitario y además de formación de posgrado a nivel de diplomados. Y bueno, mis metas a futuro realmente son formar parte de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual. Nos encontramos terminando la maestría de Salud Pública en la Universidad Nacional de Trujillo, con mención en Planificación y Gestión. Y bueno, finalmente pues poder llegar al grado de docente a nivel ya universitario, bueno, ¿por qué no de mi alma mater? Y también, bueno, a nivel de las universidades aquí a nivel nacional. Qué interesante, Carol, qué interesante todo lo que mencionas y bueno, más que todo la importancia que tiene este tema, ¿no? En los jóvenes hoy en día, jóvenes y adultos, ¿no? Bueno, me parece súper interesante el tema que tocas y lo que aspiras, ¿no? A poder educar más a los jóvenes sobre este tema, me parece muy interesante y muy bonito, ¿no? De tu parte. Y bueno, analizando también, ¿no? Has adaptado la obstetricia y la educación sexual a las redes sociales mediante trendings, que es lo que hemos podido ver, ¿no? En tus secciones de preguntas, respuestas, realizas sorteos, transmisiones, stories, imágenes, ¿no? Y videos educativos, entre otras cosas. Me encantaría saber cómo surgieron estas ideas y de qué manera las has aplicado, ¿no? Claro, bueno, en realidad todo se remonta hace muchos años, ya más o menos 2016, 2017, cuando ya existían ya los estados en Facebook, pero recién se había iniciado a promocionarse los estados, las historias a través de Instagram. Instagram era una aplicación que la mayoría usaba para poner sus mejores fotos, pero con esta nueva modalidad de uso de historias era toda una novedad, ¿no? Y yo veía más que todo en personajes de Lima, ¿no? Del rubro artístico que usaban, ¿no? Ese tipo de formato en las redes sociales. Y pues empecé a buscar, ¿no? Empecé a buscar, empecé a seguir, ¿no? Empecé a usar más la plataforma de Instagram, porque casi con Facebook como que era muy personal, era como que tu información propia y casi no me sentía muy cómoda en la plataforma. Así que decidí usar Instagram y empecé a explorar. Y bueno, ahí es donde encontré básicamente solamente a dos personas, colegas mías, que más o menos posteaban algunas historias o publicaban algunas fotos de sus temas de dominio. Encontré a una colega asesora de lactancia y a una colega que actualmente es docente en la Universidad San Marcos, que tenían su propio estilo, ¿no? No publicaban a diario, de repente no lo hacían eh, a través de un video en la historia, pero sí al menos tenían la intención de empezar a compartir su conocimiento. Es allí donde tomo la iniciativa de poder mostrarme a través de las historias tal cual era, ¿no? Yo, una interna de obstetricia 2016, empecé a darle uso a las historias como explorando, ¿no? Y respondiendo, dejando la cajita de preguntas, respondiendo a mis amigos, básicamente, que eran los únicos que me seguían en ese entonces, y no faltaba el comentario de por qué no abres tu canal de YouTube o por qué no abres tu página, ¿no? Y así es como nace todo esto, ¿no?
digamos que fue una decisión de perder el roche, de perder la vergüenza, de estarle hablando al celular, que en ese momento era como que veías a alguien hablando al celular y era como, ¿qué le pasa? Está loquito, está loquita. Pero era básicamente para poder producir las historias, ¿no? Y bueno, pasar de eso a ya hacerlo más constante, a diario, y ya empezar a tener ya una marca personal, ¿no? Claro, justamente creo que es lo que siempre pasa, ¿no? En los medios, el exponerte al estar hablando en el celular y que te vean, oye, pero sí, me parece, he visto tus redes sociales, bueno, el Instagram y me parece todo el contenido que pones, siempre interactuando con las personas, y eso es lo que en realidad genera confianza, ¿no? Sí, me parece muy chévere eso. Y bueno, también viendo, el mes pasado fuiste nominada al Premio Anual Paula Bazán Blas que organiza el Colegio de Obstetras del Perú, para galardonar a obstetras destacadas. ¿Qué es lo que debe caracterizar a un profesional para lograr este reconocimiento, Carol? Bueno, ahí sí fue una experiencia muy bonita, la verdad, esta nominación. Fuimos más o menos a nivel nacional de los diferentes colegios, de los 25 colegios regionales, fuimos nominadas 2 o 3 de cada colegio. Básicamente aquí a nivel de Colegio Regional de la Libertad, fuimos nominadas 2 obstetras de atención privada, ya que bueno, para los que no lo saben, yo no laboro en lo que es Ministerio de Salud ni de Salud, siempre me ha gustado la atención particular. Y pues era como que algo diferente el nominar obstetras del sector privado, ya que usualmente pues no, quizás no es la misma cantidad de pacientes que se atiende en Ministerio de Salud o de Salud, que tú sabes que la atención es súper rápida y digamos que mientras más se atiendan mejor, pero no siempre asegura es una buena calidad de atención. Es por eso que el impacto que podemos tener las obstetras de atención particular en las pacientes que acuden con nosotros, quizás es mucho mayor, ya que se le puede evaluar en su totalidad, ¿no? Con una integridad suficiente como para poder resolver todas sus necesidades. Este premio básicamente nomina y premia a las obstetras que en base a su experiencia profesional pues se dediquen a laborar en cuanto a su perfil de obstetra con un destaque que las caracterice a nivel de su dominio, por ejemplo, en el área cultural, en el área recreativa, en diferentes áreas que justamente pues, puedan ser reconocidas a nivel de los diferentes medios. Además, también se tiene en cuenta su progreso académico, ¿no? Los estudios de posgrado, así como también los proyectos de innovación que han llevado a cabo a lo largo de su experiencia profesional. Claro, justamente hablando del impacto, ¿no? que tiene este tema, y bueno, tú actualmente cuentas con casi 50.000 seguidores en TikTok, ¿no? Y con más de 13.000 en Instagram, que es bastante. ¿Qué resultados positivos ha obtenido tu profesión a través de las redes sociales? Que nos puedas comentar. Bueno, yo creo que lo puedo resumir en una frase. Literal, yo vivo de mis redes sociales. Es algo que en un principio no pensé que iba a suceder. En un principio me veía quizás en mis primeros años de labor profesional, trabajando en un puesto de salud en lo más recóndito de la sierra, ¿no? Y pues me veía de esa manera, dependiendo de un sueldo fijo, ¿no? Pero gracias a la constancia, justamente a perder ese roche del nivel de exposición que tienes a través de esto, pues justamente se fue viendo un progreso en cuanto al alcance a nivel de la población aquí en mi ciudad, ¿no? De hecho, que fue fundamental el poder dirigirme a adolescentes y jóvenes de ese entonces que ahora son adultos ya, ¿no? Que justamente a lo largo de los años que han ido pasando, han ido empezando su vida sexual o han ido teniendo la necesidad de usar un anticonceptivo y justamente pues recordaron que quizás yo estuve presente en sus salones brindando las charlas y talleres que antes trabajaba con la ONG Apropos presencialmente y ahora que lo hacemos vía virtual.
Y pues justamente ese trabajo que fue hecho sin querer queriendo en fases, ¿no? Primero llegar al público, ¿no? Poder contactar con ellos, el poder tener ese engagement con ellos y finalmente el poder convertirlos en pacientes, ¿no? El poder llegar a esa conversión en pacientes que justamente se fidelizan gracias a la confianza que se les brinda, la atención personalizada. Y pues digamos que a pesar de las barreras, al menos con TikTok, porque no ha faltado el baneo por el tema del uso de las palabras y del contenido de sexualidad. Por eso es que quizás no me encuentro actualmente muy activa en la plataforma, pero de todas maneras el trabajo que se ha hecho en este año en TikTok, pues se ha llegado a esa cantidad de seguidores, ¿no? Y justamente hubo una explosión de seguidores y gracias a ello pues se pudo ya concretar el tema de ya poder poner el consultorio, ¿no? El poder ya realizarlo y que la atención sea presencial, pero no sin dejar de lado la atención virtual también. Claro. Carol, también has realizado colaboraciones con marcas como Segusm, SOS Perú, Condones Piel, entre otras, ¿no? ¿Cómo empezó el Así contacto es. con estas empresas, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con ellas? Bien, bueno, yo siempre agradecida de que las marcas, las empresas puedan contactarme a través de los datos de contacto que siempre dejo en las redes. En realidad, mira, nunca voy a olvidar mi primera colaboración mucho más profesional, que fue con la tienda, la sex shop foreplay.pe, que es de Lima, que cuando yo entré a ver, cuando me hablaron, me mandaron un mensaje directo y entré y veía que tenían 20,000 seguidores en ese entonces, que actualmente ya tienen más de 100,000. Y yo solamente tenía tipo 3,000, casi 4,000 seguidores nada más. Y yo dije, ¿qué hace hablándome una página de más de 20,000 seguidores? ¿No? Me impactó. Entonces, luego ya empecé a formarme mucho más en este tema de marketing digital y empecé a entender, ¿no? El por qué. Y justamente me habló la community manager diciéndome que habían pensado en mí, en poder brindar una charla, y ellos no se habían fijado que yo era de Trujillo. Ellos no se habían fijado que era de Trujillo, pensaban que era de Lima, pero yo le vi la oportunidad allí en ese evento que estaban organizando en su tienda, la cual es como una boutique súper acogedora. Y en realidad me decidí, bueno, voy a aprovechar, si voy a viajar para algo, aprovecho y de una vez voy a ese evento, participo con ellos y así se dio. Así se dio y esa fue mi primera colaboración, la cual fue un evento, fue un conversatorio entre puras mujeres, hablando de estos temas justamente, y específicamente pues las chicas se sintieron muy cómodas, es algo diferente, es unir arte y el tema de prevención, ¿no? Y justamente fue una de las primeras, luego a través de las marcas de Condones Piel, se hizo a través de la ONG Apropos, como promotora, ¿no? Como promotora de la marca, el poder brindar a los jóvenes la información respecto a las variedades que pueden encontrar. Y bueno, y también se trabajó en su momento con condones Durex. Digamos que en el caso de esta marca, al correo electrónico, ¿no? Me pidieron los datos para poder enviarme los nuevos productos que tenían, ¿no? Para hacer un unboxing y poder llegar aquí al público de Trujillo, ¿no? También fue súper lindo cómo es que ellos, siendo empresas tan grandes, ¿no? Pueden contactar a los microinfluencers, ¿no? Que en realidad, pues, recién estábamos surgiendo y con los cuales pues en realidad el alcance a la población es mucho más real, ¿no? Más que una cuenta de repente de millones de seguidores. Claro, qué interesante todo lo que acabas de mencionar, Carol, sobre todo para las personas, ¿no? Los microinfluencers, como los mencionas. Qué importante es todo este tema de las colaboraciones, ¿no? A través de esto se puede generar bastante reconocimiento en las redes sociales. Y bueno, hablando sobre el tema de educación sexual, ¿no? A pesar de que la sexualidad es un tema del que debemos estar informados, en el Perú aún hay padres, ¿no? Que consideran un tabú al hablar de sexo con sus hijos, ¿no? ¿De qué manera crees que puedan apoyar las redes sociales a la educación sexual en el país?
Bueno, siempre he visto las redes sociales como un arma de doble filo en realidad, pero justamente yo me encuentro en este lado positivo, ¿no? Del poder informar, educar, impactar y trascender en la vida de los adolescentes que la mayor cantidad del tiempo que pasan en su celular están en alguna red social, ¿no? O en TikTok, o en Instagram, o en WhatsApp, o en Facebook, ¿no? Finalmente. Y pues justamente este impacto que los profesionales de salud y las organizaciones del Estado que brindan una información fidedigna, real, que verdaderamente vale la pena leer, ver a través de los videos, pues digamos que estamos en ese lado que los va a beneficiar. Ahora, no podemos dejar de lado que también en las redes sociales vamos a encontrar a cualquier X persona hablando del tema que se le da la gana, sin ninguna base científica, sin ninguna formación profesional, y en realidad es algo que pues tiene libertad de expresión, es cierto, pero a veces cae en la malinformación, ¿no? En poder de repente confundir a los jóvenes, o también, bueno, a través del contenido sexual que se puede encontrar en algunas páginas, ¿no? Que de repente están como privadas y que se pueden encontrar de repente alto nivel de pornografía, que lo único que hace es más acomplejar a los adolescentes y el crearles ideas erróneas en cuanto a su sexualidad, desde la anatomía hasta las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, justamente este tipo de situación, ¿no? Nos lleva a poder concientizarnos y además poder trabajar de la mano con los agentes que pueden ayudar aquí. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pues tenemos aliados como los padres de familia, que bien pueden ser detractores, pero que personas que lleven una educación sexual para padres de familia, creo yo que es una base para que podamos ir dejando ese tabú de lado, ¿no? Porque tenemos que formar a los padres porque nadie les enseñó a brindar educación sexual desde sus casas, tenemos que formar a los profesores para que apoyen la educación sexual y obviamente el poder facilitar o al menos una obstetra por cada nivel secundario, al menos de las escuelas aquí en nuestro país, que permita dedicarle el tiempo necesario a cada uno de esos adolescentes para que puedan resolver sus dudas y preguntas, porque no es lo mismo llegar con una charla a 50, 100 alumnos en un auditorio a que resolverle las dudas específicamente a cada uno de ellos, ¿no? Así que bueno, yo siempre he estado a favor de la ley de educación sexual y, bueno, en específico de poder asignar, así como hay un psicólogo por cada colegio, asignar un obstetra por cada colegio que se puede encargar de la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes. Claro, y es ahí las escuelas, ¿no? Los que tienen el mayor chance de llegar a ellos. Creo que también Correcto. es desde ahí empezar, sí. Bueno, Carol, también respecto a la coyuntura actual, ¿no? La pandemia ha afectado a restaurantes, al sector turístico y diversos futuros también emprendimientos, ¿no? En cuanto a ti, ¿qué es lo más difícil que has atravesado en tu profesión durante la pandemia? Bueno, digamos, yo me encontraba trabajando para una clínica aquí en la ciudad y de repente, pues un 15 de marzo nos mandan a aislarnos a todos y fue impactante porque yo ya había programado citas para esa segunda quincena del mes y pues ya con pago adelantado y fue difícil en el hecho eh, de poder explicar a las pacientes, ¿no? Que se entendía la urgencia, ¿no? De su uso de anticonceptivo, pero que se debía reprogramar por cuestiones de salud tanto para ellas como para mí. Fue difícil en el sentido también de que tuve que detener mis atenciones presenciales y de repente no me crean el público, pero estuve literal encerrada en mi casa con mi familia hasta más o menos agosto. De marzo a agosto casi no salía absolutamente para nada, literal. Y pues esas atenciones que de repente tuve 2 o 3 de emergencia en todo ese tiempo, en verdad pues permitieron darme cuenta que lo que yo ya ofrecía previamente antes de la pandemia, que eran las consultas virtuales, se volvió el servicio con mayor demanda en esos meses. Y justamente empezamos a moverlo más, ¿no? Empezamos a promocionarlo más, ya que existía, yo lo brindaba al menos, creo que era la única obstetra acá en la ciudad que lo brindaba,
que de repente algunas personas que no eran de aquí de Trujillo podían acceder al servicio, pero las que eran de Trujillo preferían lo presencial de todas maneras. Pero justamente por la pandemia, por el temor al contagio por COVID, pues las pacientes empezaron primero a pasar la atención por teleconsulta. Entonces, para mí fue impresionante cómo es que la adaptabilidad de mi negocio en este entonces, porque bueno, no era mi consultorio propio, pero lo manejaba con mi marca personal, ¿no? Pude digitalizar, ¿no?, este servicio y poder acceder a bastante cantidad de pacientes en ese entonces y obviamente pues no solo a nivel de Trujillo, sino a nivel nacional e internacional también, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia en mi caso, la vi como una oportunidad de poder tener mayor cantidad de pacientes, de poder llegar a más lugares a nivel nacional, internacional y también a su vez pues de poder conocer muchas más personas, contactos de por medio gracias a la digitalización y obviamente pues empezar a incursionar en los diferentes rubros docente, académico, profesionales, ¿no? Claro, lo importante de la digitalización, ¿no? Qué bueno que te haya traído resultados positivos, Carol. Y justamente mencionaste el tema de la adaptabilidad, ¿no? Creo que el confinamiento ha generado cambios en las actividades cotidianas de las personas, ¿no? De todos. ¿Tú crees que, o de qué manera crees que los hábitos de los consumidores, ¿no?, cambiarán en un futuro? ¿Se mantendrán? ¿Qué es lo que consideras? Yo creo que ya no vamos a volver a la supuesta normalidad anterior, desde el tema de los deliveries, de los pedidos online, las reservas de citas también online. Absolutamente todo ha tomado pues un impulso de más o menos unos 5 hasta 10 años en progreso de la digitalización, ¿no? Que era lo que bastante faltaba aquí en nuestro país y pues a la fuerza millones de personas han empezado a realizar pues sus operaciones, transacciones, consultas a través de el internet. Así que creo yo que es un nuevo perfil de consumidor, es un nuevo perfil de cliente, un nuevo perfil de paciente, los cuales pues en vista de esta realidad pues han tenido que adaptarse. Siempre he creído que si no te adaptas, si no evolucionas, te estancas y definitivamente con el paso de los años uno se va dando cuenta que el poder tener la iniciativa de hacer algo diferente no necesariamente te convierte en el raro, sino de repente en la persona que está viendo la oportunidad, algo que los demás no ven en ese momento, pero que va a surgir más adelante. Entonces creo mucho en el sentido de que los emprendimientos, las pequeñas empresas que han surgido justamente en TikTok, en las diferentes redes sociales, han tenido pues un auge increíble y realmente han llegado a poder recuperar su capital y poder empezar a generarse sus ganancias gracias a ver a la pandemia como una oportunidad. De hecho, que no dejamos de lado el tema de la prevención, ¿no? Justamente yo ya tenía que abrir el consultorio porque las pacientes no las podía sostener un año más sin atenderlas, era totalmente necesario sus chequeos, así que en mi caso, por ser profesional de salud, pues sí o sí tengo que atender presencial porque implica una evaluación clínica, pero los otros negocios, los otros tipos de rubros a nivel de mercado peruano, pues de hecho que han digitalizado todos sus procesos por completo. Realmente esos son los negocios que de hecho han salido a flote. Claro, qué difícil justo en el sector de medicina, ¿no? Donde mencionas que es totalmente importante ir en presencial, ¿no? Para los chequeos preventivos. Sí, sin duda es el sector que ha tenido enfrentarse, ¿no? A todos estos protocolos. Así es. Y bueno, hay muchos profesionales y emprendedores, Carol, que intentan destacarse en las redes sociales, pero no logran el alcance o la acogida que ellos esperan, ¿no? ¿Qué consejos les darías a estos emprendedores para comenzar? Bien, en primer lugar, evitar copiar exactamente lo mismo de algún colega, ¿no? Porque obviamente eso
en lugar de generar la acogida, puede de repente generar el hate de parte de las personas que ya conocen de repente la persona que fue la más innovadora, ¿no? Yo siempre aconsejo que traten de ser ustedes mismos, ¿no? Que las personas traten de demostrar su esencia como profesionales o como según el rubro en el que se desempeñen, ¿no? Si de repente no muestran el rostro a través de sus páginas, de sus negocios, la verdad que va a ser un poco más complicado el poder generar la confianza en el cliente. Se habla mucho de humanizar la marca, es cierto, pero va a depender del rubro como para poder llegar más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es algo que yo no me esperaba, yo no lo hacía con la finalidad de llegar a miles de personas a nivel nacional en un inicio, pero luego cuando me di cuenta del impacto que tenía esto, pues realmente sí empezó a haber la intención de poder llegar a más personas con, obviamente, pues con contenido orgánico, ¿no? Con ese alcance orgánico que es lo ideal, porque cuántas veces me han ofrecido el comprar seguidores o afiliarme a los bots para que aumente el engagement y todo esto, pero nunca lo he hecho, ¿no? Nunca lo he hecho y la verdad que todo se basa en poder aplicar estrategias oportunamente. En su momento apliqué lo que es influencer marketing, también participaba en ferias, ¿no? En las que llegaban ya las influencers con mayor cantidad de seguidores aquí a nivel local, o también hacía colaboraciones con de repente las marcas, como conversamos al inicio, y esto ya es un crecimiento progresivo, el cual de repente ahora ya no me desespera quizás verlo en números, pero sí me da el alivio cuando vemos justamente las respuestas a las historias, las conversiones de seguidores a pacientes, ¿no? Y justamente otra sugerencia para los que están intentando tener este alcance o estos resultados es que se tomen el tiempo necesario que le deben brindar a sus redes sociales. Las redes sociales, el publicar no es que te lleve solamente un minuto, postear y ya, no. Hay toda una estrategia detrás, todo un planeamiento de contenido, ¿no? Y no te lo tomes a la ligera, ¿no? No creas que solamente es publicar una foto y ya, sino que correctamente elaborado una estrategia o con las personas indicadas, ¿no? De repente te agencias de una empresa de marketing, ¿no? Como es el caso, y te pueden asesorar correctamente para poder hacerlo, ¿no? En mi caso, bueno, como profesional de salud, como obstetra, siempre recibo, ¿no? Las preguntas de las colegas que también quieren empezar a promocionarse, ¿no? Y se les asesora, ¿no? Pero lo que son emprendimientos, marcas, microempresas o negocios que recién están empezando, de hecho sería mucho mejor con una agencia en específico que les permita resolver todas sus dudas. Claro. Muchas gracias por todos los consejos y por la entrevista en general, Carol. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Antes que nada, también quería mencionar que pueden encontrar las redes sociales de Carol García en la descripción de esta transmisión. Y bueno, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Bueno, sí, básicamente que las personas que nos están viendo aprovechen en seguir el contenido de, pues, más. En mi caso, bueno, yo soy Carol García, obstetra, tu obstetra de confianza, yo lo posicioné como el nombre también del consultorio, así que, bueno, considero, y pues de hecho que ya saben que estamos a favor de la educación sexual integral y oportuna, justamente que vaya a favor de los adolescentes para que puedan tomar buenas decisiones, que prevengan los embarazos no planificados y las infecciones y que resulten siendo pues jóvenes realizados según su proyecto de vida y, ¿por qué no, adultos con familias planificadas? Así que un abrazo para todos, sigan cuidándose por favor del COVID y nos estamos viendo pronto. Gracias, Carol. Muchos éxitos.